hermanos? No sé si ya logran ver la presentación. ¿No? ¿Y ahora? No se logra ver. Vamos a pedir ahí apoyo a hermano Sammy que nos apoye. Ahora sí, mira. Amén. Amén. Vamos a platicar acerca de los principios del huerto con el pastor, nuestro pastor, ¿verdad? Iniciamos este tema, ustedes recordarán, el domingo anterior, y el pastor pues nos pidió que continuáramos hablando acerca de los principios del huerto. Y hoy pues como ustedes pueden ver, me acompaña acá mi esposa y me acompañan también mis hermanos acá a la par, ¿verdad? Hermana Melissa y hermano Juan Carlitos, quienes me van a estar apoyando en este foro. Amén. Como platicábamos el miércoles, cuando estuvimos con hermano Omar, hablábamos acerca de los principios, ¿verdad? Que realmente un principio es algo que se sostiene porque es un fundamento. Sobre los principios se construye algo, ¿verdad? Entonces esos principios son la base de. Entonces cuando hablamos de los principios del cristiano, hablamos de las bases, ¿verdad? Del fundamento que tiene un cristiano. Y cuando hablamos de los principios del huerto, estamos hablando de fundamentos que se dieron en el huerto y que nosotros como moradores de huerto tenemos que tener también. Amén. Por eso son principios, ¿verdad? O sea, aunque ha pasado el tiempo y aunque se perdió, ¿verdad? Porque Adán lo perdió, nosotros lo tenemos que recuperar. Tenemos que recuperar el huerto y eso pues únicamente lo vamos a lograr a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Recordando nosotros de que precisamente cuando el Señor Jesús muere y lo sepultan, ¿verdad? Es en un huerto, ¿verdad? Ustedes recordarán. Amén. Y resucita ahí. Ahí está. No se ve. Bueno. ¿Ahora sí? Ah, bueno. Amén. Bueno, gracias, gracias. Entonces, tenemos acá cómo es, ¿verdad? Estaba el huerto y ustedes recuerdan que el huerto estaba en Edén y Edén pues estaba en la tierra, ¿verdad? Y dentro del huerto, ¿quiénes habitaban dentro del huerto? ¿Quiénes habitaban dentro del huerto? Hermanos. Adán y Eva. Adán y Eva los que habitaban en el huerto. Adán y Eva los que habitaban en el huerto. Sí, Adán y Eva y los vivientes, ¿verdad? Correcto. Los vivientes, amén. Y tenemos de que dentro del huerto pues se dieron varias cuestiones. Hoy vamos a hablar solo de dos. Vamos a hablar solo acerca del matrimonio, ¿verdad? De la familia. Y vamos a hablar también de otra cosa que se dio en el huerto, que es la semejanza. Tenemos que primero el huerto, en este momento, ¿verdad? El huerto no es terrenal. Ustedes recuerdan que ¿dónde dijo el pastor que había estado el huerto? ¿Se recuerdan ustedes? El pastor lo explicó el domingo pasado. La ubicación. ¿Se recuerda alguno de ustedes? Estaba entre el Tigris y el Éufrates, que están en Irak. Amén, así es. Es donde está Irak, ¿verdad? Donde está Irak ahora, ¿verdad? Ahí estuvo el huerto y fue quitado de ahí, ¿verdad? Fue quitado de ahí. Amén. Entonces ahora tenemos de que no es terrenal, sino espiritual, ¿verdad? Entonces lo que nosotros hagamos en este momento es espiritual para poder recuperar el huerto. Amén. No sé si quieren agregar algo ahí, mis hermanos. Si no, avanzamos. Amén.
Vemos nosotros aquí moradores de huertos, ¿verdad? Cantares 8:13, el esposo, oh tú que moras en los huertos, mis compañeros están atentos a tu voz, déjame que la oiga, ¿verdad? Está hablando de moradores de huerto. El esposo le está hablando a la que mora en un huerto. Amén. Y aquí tenemos lo que estaba hablando hace un momento en relación al Señor Jesús, ¿verdad? Que Él muere en un huerto. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí mientras yo voy allá y oro. Después de haber dicho esto, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró él con sus discípulos, ¿verdad? Veamos Génesis 2:8. Si me puedes apoyar, por favor. Luego el Señor Dios plantó un jardín en el Edén, en el oriente. ¿Ese es? Y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que del suelo crecieran toda clase de árboles hermosos, de frutos comestibles y deliciosos. Amén. Entonces tenemos ahí el huerto donde fue colocado Adán y Eva, que estaba hacia el oriente, estaba en Edén. Y es precisamente donde dice hermano Juan Carlitos, ¿verdad? Entre el Tigris y el Éufrates, ¿verdad? Ahí fue colocado ese huerto. Pero han habido más huertos, porque si vemos nosotros en Ezequiel 28:12 al 14, Juan Carlitos, si lo puedes leer. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabo de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cordenia, topacio, jaspe, crisolio, berilo y ónice, de zafiro, carbucio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboríes y flautas estuvieron preparados para ti en el día de la creación. El 14. Tú querubín grande, perfecto, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego. Tú te paseabas. Amén. Entonces ahí vemos que también hubo un huerto en el que estuvo Luzbel, ¿verdad? Luzbel habitó en un huerto, Adán y Eva habitaron en un huerto, el Señor Jesús es llevado a un huerto, ¿verdad? Y vemos que también nosotros como iglesia tenemos que ser moradores de huertos. Amén. Para morar en los huertos tenemos que hacer, pues precisamente lo que se hacía en el huerto, ¿verdad? O tener las bases o los fundamentos que tenían en el huerto. Amén. Entonces tenemos que el domingo pasado el pastor nos estuvo hablando de uno de ellos, ¿verdad? Bueno, de hecho de dos, porque nos hablaba acerca de la función que tiene que tener el hombre y la unción con la cual fue hecho, ¿verdad? Y tenemos que el hombre pues fue formado, ¿verdad? El hombre tiene que ser formado y la mujer formado, y habla de la unción del alfarero, ¿verdad? Jeremías 18:2. Y la mujer tiene que llegar a ser ayuda idónea, ¿verdad? Porque en un principio la unción que se utilizó fue la del constructor, ¿verdad? Baná, para poder crear a la mujer. Edificó Jehová Dios la costilla que tomó el hombre en mujer. O sea, hizo una edificación, ¿verdad? Pero esa mujer tiene que evolucionar. Y esto es importante, ¿verdad, hermanos? Porque cuando se habla ahí de Eva, de la mujer, sabemos nosotros de que hay un Adán en el huerto y hay una Eva en el huerto. Pero también sabemos que hay un postrer Adán, ¿verdad? Que es el Señor Jesucristo. Y también sabemos nosotros que la iglesia va a ser la esposa del Señor Jesucristo, ¿verdad? Bueno, no toda, ¿verdad? Sino que un grupo va a ser la esposa del Señor Jesucristo. Entonces ahí estamos hablando también de una postrer Eva, si lo queremos ver de esa manera. Entonces, así como Eva tuvo que ir evolucionando, ¿verdad? A llegar a ser madre de vivientes, también la iglesia tiene que ir evolucionando,
¿verdad? Porque la iglesia ahorita tendríamos que preguntarnos si en este momento sería la ayuda idónea del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que no sé qué pensarán ustedes si en este momento la iglesia sería la ayuda idónea de Jesucristo, ¿verdad? Pero sí tiene que llegar a ser, tiene que llegar, por eso tenemos que llegar a una estatura. Amén. Así que a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Yo Amén. quería aportar un poquito, hermano, en cuestión del huerto, ¿verdad? De Jesús, donde dice que Jesús entró al huerto de Getsemaní, ¿verdad? Y en el huerto de Getsemaní solo entraron sus discípulos con él, ¿verdad? Entonces ahí dice que primero él murió, fue sepultado, ¿verdad? Resucitó y salió. Entonces es como un ejemplo para nosotros, ¿verdad? Nosotros tendríamos que morir, entrar a Getsemaní, morir, resucitar, o sea, un soplo de vida, ¿verdad? Y levantarnos en un arrebatamiento. Pero ¿cómo lo tendríamos que lograr? Buscar tener esas tres esencias, ¿verdad? Como Lion, pues creó tres vasos, ¿verdad? Dios Padre, Espíritu Santo e Hijo, ¿verdad? Entonces es la figura de nosotros, Padre, Madre e Hijo, ¿verdad? Espíritu Santo, ¿verdad? Dios Padre, Espíritu Santo e Hijo, ¿verdad? Entonces siento que teniendo esas tres esencias y muriendo a nosotros mismos, podemos recuperar el huerto que el Señor viene a recuperar, ¿verdad? Con la novia, ¿verdad? Amén, sí. Y de hecho, en ese ejemplo que da hermana Melissa, vemos que en dónde se da la resurrección, ¿verdad? Sale del huerto. Entonces, si hablamos nosotros de la resurrección de los muertos y del levantamiento, ¿verdad? Del que se tiene que dar para llegar al tribunal de Cristo, tendríamos que salir de un huerto. Entonces, la pregunta aquí es si nosotros estamos morando en un huerto. Esa sería la pregunta, ¿verdad? Porque de ahí, por eso dicen cantares, ¿verdad? Oh, moradora de huertos, tú que moras en huertos. O sea, tendríamos que estar nosotros morando en un huerto para que de ahí podamos resucitar, de ahí podamos salir, ¿verdad? Y pues para ello, lo que dice hermana Melissa, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús entra en nuestro corazón, en nuestra vida, también pasa algo más, ¿verdad? Porque Él entra, pero el Espíritu Santo también. El soplo de vida, ¿verdad? Ajá. ¿No sopla vida? Él sopla el Espíritu Santo. Y entonces nosotros tenemos, por eso dice, va, que nosotros somos templo del Espíritu Santo, o sea, mora en nosotros el Espíritu Santo. Entonces tenemos ahí eso que dice la hermana Melissa, ¿verdad? A Dios adentro, ¿verdad? Porque es a Dios adentro a que tenemos nosotros. Amén. Solo regresando a Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Todavía falta seguir, como decías tú, ¿verdad? Evolucionando, porque primero solo un ser viviente podría ser, qué sé yo, un gato, pero no, ¿verdad? Al darle el soplo de vida, ya está el Espíritu Santo dentro y algo tiene que pasar. Vamos a evolucionar. Y fíjese, hermano, que yo veía que Getsemaní significa presa de aceite. Y decía ahí que ahí llevaban los olivos y ahí los machacaban, les sacaban la semilla y la piel y ya salía el aceite, ¿verdad? Entonces, ¿qué podría ser una figura de que nosotros tenemos que dejar nuestra vana manera de vivir heredada por nuestros padres, que sería una mala semilla, ¿verdad? Y poder ser con esa esencia que le decía, ¿verdad? La esencia del Espíritu Santo, la unción, ¿verdad? Y ahí se podría cumplir a lo que estamos viendo hoy en día, ¿verdad? Que vendrán cosas tremendas al mundo, pero dice en Apocalipsis 6, creo yo, si no estoy mal, donde dice, no dañes el vino y el aceite, ¿verdad? Entonces, yo siento que la esencia de Dios, ¿verdad? Tendría que estar en nosotros, ¿verdad? Amén, sí, y como el aceite está tipificando algo, ¿verdad? La unción, ¿verdad? Entonces estamos hablando de unción, hablamos del Espíritu, ¿verdad? Volvemos al Espíritu, ¿verdad? Al Espíritu Santo. Entonces, en el huerto tiene que haber aceite, ¿verdad? Tiene que haber aceite, tiene que haber unción. Amén. Bueno, aquí tenemos la palabra baná, que es construir o edificar, que es la palabra que se utiliza cuando el Señor Dios toma la costilla de Adán, ¿verdad?
para poder formar o hacer, mejor dicho, edificar a la mujer que posteriormente será la ayuda idónea, ¿verdad? Aquí tenemos el Génesis 2:20, puso a Adán nombre a toda bestia, ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló eser, no se halló una ayuda idónea, ¿verdad? No había. Habían pues seres vivos, ¿verdad? Porque habían seres vivos, porque él le fue a poner nombre a todo, pero no había una eser para él. Solo como aportación, ahorita que estás hablando de los seres que habían, se recuerdan que también dentro de todos los seres y todo lo que fue creado también estaba la serpiente. Y ahí lo veíamos en una de las primeras diapositivas, que el pastor la pone como uno de los que integraban el huerto, ¿verdad? Entonces no solo estaba Adán, Eva, los vivientes, sino también la serpiente. Y la serpiente hablaba, ¿verdad? Ahora nosotros si miramos que una serpiente nos habla, nos desmayamos primero, ¿verdad? Pero dice, a mí lo que me impresiona es que en el 3 de Génesis dice, la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. También fue hecha por Dios. Así que le preguntó a quién. Yo siento que a la más débil, ¿verdad? Le preguntó a la mujer, a la que tenía el oído no circuncidado. Entonces, hablando de la familia, ¿verdad? Y de la evolución, debemos evolucionar también, ¿verdad? Y en esa evolución pedir ese soplo día a día, porque es una constante evolución. No podemos estancarnos. Y fue la serpiente la que le habló a Eva, ¿verdad? A Eva más bien fue a la que le habló, no fue al hombre. Y el hombre, obviamente, ¿verdad? Nosotros hablando del matrimonio, el esposo es mucho más fácil que nos escuche a nosotras que a cualquier otra persona. Si busca un consejo, lo va a buscar en la esposa. Pero ¿a quién escuchó primero la esposa, verdad? ¿De dónde sacó ella el buen consejo o el mal consejo, verdad? Amén, sí. Hay algo aquí importante también que están mencionando. Ahora te doy la palabra, Juan Carlitos. Que cuando habla de Adán, dice que no se halló eser, ¿verdad? Para él. Yo me recuerdo que hace algunos años escuché yo una enseñanza que dio el apóstol Otto. Y él decía de que él iba a predicar, ¿verdad? Y él decía, bueno, voy a hablar de Jesús, ¿a qué vino Jesucristo, verdad? Y él dice que como que le hubieran hablado, ¿verdad? Y le dijeron, vino a buscar mujer, vino a buscar esposa, pero la vino a buscar porque no había idónea para él, ¿verdad? Así como en el Adán que estaba aquí, no había una idónea para él, al Señor Jesús tampoco. Por eso Él tuvo que venir a buscar. Y si nos damos cuenta nosotros, ¿verdad? Que todo lo que Él hace son los pasos de preparación para una boda, así como lo hacen o lo hacían los judíos en aquel tiempo, ¿verdad? Él viene, ¿verdad? Él da las arras, ¿verdad? Él da la vida, ¿verdad? De ahí dice, voy a irme y de ahí voy a regresar, voy a tomarte, ¿verdad? Y te voy a llevar a la casa de mi padre, ¿verdad? Porque ahí hay muchas moradas. Entonces todo lo que hacían en la boda judía, él lo vino a hacer. ¿Pero por qué? Porque no había una de ser. Entonces ahora la pregunta, como les dije al inicio, es ¿cómo estamos nosotros, verdad? En ese proceso de evolución para llegar a ser esa ayuda idónea. Amén, Juan Carlitos. Amén, sí, para ampliar tal vez un poco más de lo de Génesis 2:20, en las últimas letras dice, para Adán nos halló ayuda idónea. La gran interrogante sería, nosotros como iglesia somos un pueblo, pero como novia tenemos que saber cuál ha sido nuestra función cuál no sabía Eva, para qué había sido ella creada. Como no tenía idea de lo que tenía que hacer, escuchó la voz de la serpiente. Entonces, una de las primeras cosas que tal vez no como iglesia, sino como novia, sería ver cuál es nuestra función. Nuestra función, que bien lo decía Douglas ahorita, que mencionó donde el Señor Jesús se fue y dijo, voy a regresar por mi amada. Entonces, la amada, ¿a qué se quedó? Cumpliendo la función, que la función es ir y hacer discípulos a las naciones. De la novia es prepararse, predicar, etcétera, etcétera. Porque si nosotros nos ponemos a ver la Eva del huerto que estaba allá,
Ella escuchó la voz del enemigo y fue sacada del huerto. Nosotros estamos siendo reinjertados en el huerto, pero entonces tenemos que saber cuál es nuestra función, la función de la cual hoy estamos acá aprendiendo. Amén. Amén, sí. Es que dentro del huerto, ahí también se ve que habían varias voces, ¿verdad? Habían varias voces en el huerto, porque estaba la voz de Dios, estaba la voz de la mujer, estaba la voz de la serpiente, ¿verdad? Entonces, ¿a qué voz escuchamos? Es lo que nos ha dicho también el pastor, ¿verdad? ¿Qué voz es la que nosotros estamos oyendo? Entonces, puede ser de que la mujer sea o el hombre, ¿verdad? Porque no lo sabemos, ¿verdad? En ese momento sí lo sabemos que fue la mujer, pero en este momento no sabemos quién de la familia podría estar oyendo una voz errónea que vaya a guiar mal a la familia, ¿verdad? Y que se destruya, ¿verdad? Entonces, esa es la situación, ¿verdad? Dice la estructura de la familia. Sabemos nosotros de que en Génesis viene José y dice que tiene un sueño. Y José cuenta el sueño, ¿verdad? Cuenta el sueño y les dice que él vio cómo el sol, cómo la luna y cómo las estrellas se inclinaban a él, ¿verdad? Entonces ahí ya viene la interpretación que le dice el padre, ¿verdad? Que es Jacob o Israel. Y entonces ya él habla y le dice, bueno, entonces me voy a inclinar yo. O sea, el padre, el sol, ¿verdad? Tu mamá, ¿verdad? O la madre, ¿verdad? La luna, ¿verdad? Y los hermanos, las estrellas. Entonces ahí tenemos nosotros cómo está integrada la familia y cómo era en el principio. Porque en el principio dice, varón y hembra los creó, ¿verdad? Y los puso en el huerto. Y ahí en el huerto se da el primer matrimonio, ¿verdad? Entre Adán y Eva. Y ellos tuvieron hijos. Entonces, vemos nosotros cómo es que los que habitan en huertos deben de observar este principio, esta figura, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que aquí no tenemos problema, ¿verdad? Con eso. Pero en otros lugares sí, ¿verdad? Donde hay mucha amplitud, un pensamiento más humanista, en donde le dan una prevalencia al ser humano antes que a Dios. Y nosotros sabemos que primero es Dios y después nosotros, ¿verdad? Pero quieren que Dios encaje en los humanos, ¿verdad? En el concepto humano, y eso no es así, ¿verdad? Nunca va a poder ser así. Entonces tienen de que, por ejemplo, celebraciones de matrimonios entre hombres, ¿verdad? O entre mujeres, personas del mismo sexo, cuando Dios no lo dejó así. Entonces, tenemos que ver nosotros este principio que fue establecido por Dios, no por el hombre, por Dios, ¿verdad? Porque si no, dejamos entrar al humanismo. Entonces es lo que está sucediendo, ¿verdad? Y quizás en algún momento, pues no sé, ¿verdad? Tal vez llegue a pasar de que quieran que algún pastor case a dos personas del mismo sexo. Pero eso es por humanismo, por interpretaciones humanas. Pero nosotros debemos darle lugar a Dios primero, ¿verdad? Los principios que Dios dijo. Amén. Entonces, bueno, tenemos aquí el orden de la familia y sabemos nosotros que dentro de la familia pues hay funciones, ¿verdad? Así como la luna pues tiene una función, el sol tiene una función, son diferentes, ¿verdad? Y de hecho, la luna no tiene luz propia, ¿verdad? El que tiene la luz propia es el sol, ¿verdad? Pero la luna refleja la luz. Entonces vemos nosotros que son diferentes, ¿verdad? Incluso la forma en que fueron hechos el hombre y la mujer es diferente. Por eso vimos nosotros al inicio cómo es, ¿verdad? Aquí tenemos las unciones, Yatzar y Baná. Son diferentes desde un inicio, ¿verdad? El hombre fue tomado del polvo, pero la mujer ya no fue tomada del polvo. Ella fue tomada de la costilla. De la costilla, fue tomada de hueso, ya no fue tomada de polvo. Entonces, desde el inicio vemos nosotros que hay una distinción entre el hombre y la mujer conforme fueron formados o fueron edificados. Amén. Entonces, si sabemos nosotros de que son distintos y sabemos nosotros que aquí,
conforme la interpretación que da Israel, ¿verdad? Al sol, la luna, sabemos que son distintos. No podemos tener las mismas funciones tampoco dentro del hogar. Tiene que haber una diferencia, ¿verdad? Entre uno y otro. Vemos nosotros que, por ejemplo, en el caso de la mujer, debe tener una señal de autoridad sobre su cabeza. Y eso lo dice 1 Corintios, ¿verdad? O sea, como dice el apóstol, ¿verdad? Si quieren pelear con alguien, van a pelearse con Pablo, ¿ah? No se van a pelear con nosotros porque él fue el que escribió esto y lo escribió inspirado por el Espíritu Santo. Así que si tienen alguna queja mayor, vayan con Dios, ¿verdad? Y reclámenle a él si quieren, ¿verdad? Pero él dice que la mujer tiene que tener una señal de autoridad sobre su cabeza. Tiene que tenerla, ¿verdad? Y dice por eso lo del velo, ¿verdad? Exactamente, ahí es lo del velo. Ahí es lo del velo, ¿verdad? Y estaba escuchando yo esta semana, creo yo que fue, o la semana pasada, no, ya no muy recuerdo, de que explicaba hermano apóstol. Pues yo lo escuché la semana pasada, pero no sé de cuándo es la prédica, ¿va? Y él decía eso de que la explicación, porque muchas iglesias tienen de que usan el cabello, ¿verdad? Las mujeres usan el cabello, ¿verdad? Pero el mismo versículo más adelante dice, ¿verdad? Porque si no se cubre, que se rape. O sea que él decía de que para que puedan tener el cabello largo, el requisito es que usen velo. Porque si no se van a cubrir, entonces que se rapen, ¿verdad? Entonces, tiene que haber. Sería como diciéndole que está rechazando la autoridad. Sí, está rechazando el poner la señal de autoridad, ¿verdad? Porque realmente el cabello en sí, ¿qué señal hay si todos tienen cabello? Bueno, al menos algunos no, ¿eh? Algunos ya perdimos esa bendición, pero hablando de en su mayoría, pues, si todos tienen cabello, ¿cuál sería la señal ahí? ¿Verdad? Si los hombres y las mujeres tienen cabello, ¿cuál sería la señal ahí, verdad? Si tienen cabello. Entonces sería algo más, ¿verdad? En este caso, el velo que está señalando que tiene cobertura. Amén. Sí. Y los hijos, ¿verdad? Que tienen también una función, ¿verdad? Corona de los ancianos son los hijos de los hijos y la gloria de los hijos son sus padres, ¿verdad? Entonces tenemos de que los hijos vienen a ser una corona. También son como flechas, ¿verdad? Los hijos. Amén. Hermanos, yo ahí sí que por experiencia, ¿verdad? Testimonio vivo de que vamos evolucionando y ahí incluso mencionaba a los ancianos, ¿verdad? A los abuelitos. Y vamos viendo que dentro de la familia vamos evolucionando. Primero somos hijos, algunos somos padres y otros tienen la bendición de llegar a ser abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Pero pasaba algo que me impresionaba anoche justo, y ya no se lo comenté a Douglas porque ya era medianoche, y con la bebé, ¿verdad? Pasó todo el día entre tíos, primos, juegos y todo lo que ella quería. A donde te llevo, donde te pongo, no quiere esto, la nena no quiere acá, quiere esto. Así es el alma de uno. Mientras más lo satisface uno, satisface el alma, más el alma crece y el espíritu se baja. Cuando nosotros intentamos dormir a esa niña, hermanos, Dios santo, no se podía. Llegué al punto de perder la paciencia, ¿verdad? Y entonces dije, no puedo perder la paciencia. Y entonces les leo este versículo que me estaba como que hablando, ¿verdad? Dice en el Salmo 62:5, yo no sabía qué versículo era. Tú, oh alma mía, mantente sujeta a Dios, pues de Él viene mi paciencia. Pero entonces yo estaba sometiendo a mi alma porque me estaba molestando y al mismo tiempo el de la bebé. Porque yo decía, todo el día pasó la bebé entre gustos, antojos y placeres, ¿verdad? Cuando ya la quisimos aquietar, no se podía. Entonces le empecé a hablar a su alma, sujetarla. Y en cuestión de minutos, ¿verdad? Se quedó dormida. Pero lo mismo pasa con nosotros. Mientras más gusto le demos al alma, más va a crecer y más va a querer hacer lo que quiera, lo que le plazca. Y entonces el Espíritu Santo va a menguar. Y entonces vamos a decir, ay, ¿para qué voy a ir hoy a la iglesia? Ay, ¿para qué voy a llevar a los nenes pobrecitos que se vayan a divertir a yo qué sé dónde, ¿verdad? Son niños. Y es
el placer que ya tienen los ancianos como abuelos, ya consienten, ya es otra etapa a la que vamos a llegar. Por eso es que el pastor dice, ¿verdad? En inglés, ¿cómo se dice abuelo o abuela? Porque ya subió de nivel y entonces ahora va a tener un placer, va a ser un placer tener a los nietos, y entonces ahí sí al gusto y antojo del abuelo, ¿verdad? Nosotros casi que no nos metemos en lo que los abuelos quieren hacer con los nietos por eso, porque para ellos es un placer. Ya criaron hijos y por eso es que hay que respetar cada etapa dentro de la familia. Amén. Sí, antes de, ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Había otra situación ahí, vamos a medio comentarlo, ¿verdad? Porque el tiempo ya no nos da, la semejanza de Adán. Porque esa fue otra situación que se dio en el huerto, ¿verdad? Cuando Dios forma a Adán, dice que lo hizo a imagen y a semejanza. Pero cuando Adán pierde el huerto y lo expulsan y tiene hijos afuera del huerto, se pierde la semejanza. Porque si ustedes ven más adelante, dice, bueno, aquí tenemos Génesis 2.7 y Génesis 5.1, ¿verdad? Habla acerca de que el día en que Dios crea al hombre a semejanza de Dios, ¿verdad? Pero vemos nosotros que más adelante, cuando lo sacan, ¿verdad? En Génesis 5.3, dice de que vivió Adán 130 años y engendró un hijo, pero ya no fue a semejanza de Dios, fue a semejanza de Adán. Se pierde la semejanza que había de Adán a Dios, ¿verdad? Y ahora estaba la semejanza del hijo a Adán, o sea, una semejanza humana. Y es algo en lo que nosotros también tenemos que trabajar, ¿verdad, hermanos? Porque si en el huerto había una semejanza a Dios, nosotros tenemos que llegar a alcanzar esa semejanza. Solo les voy a dejar los pasajes por el tiempo para que ustedes los puedan ir anotando y los revisen en su casa, ¿verdad? Vamos a ver, aquí tenemos Salmos 82.6, habla de vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Aquí en Primera de Pedro 1.18 habla del rescate que se da de la vana manera de vivir, que tenemos que cambiar, ¿verdad? Evolucionar. Aquí en Hebreos 2.14 habla también en cuanto a la participación que tuvo el Señor Jesús, ¿verdad? Participar, así como los hijos, ¿verdad? Participaron de carne y sangre, él también participó. Y por medio de la muerte, ¿va? Derrotó al que tenía el imperio de la muerte. De ahí menciona la forma que tenía el Señor Jesús, siendo igual a Dios, ¿verdad? En forma de Dios. Se hizo semejante a los hombres, pero el propósito de él era que nosotros volviéramos a la semejanza de Dios, ¿verdad? Y tenemos aquí Oseas 13.14, donde él le dice a la muerte que él va a hacer su muerte. Primera de Corintios 15.20 y 15.21, donde habla acerca de la muerte, cómo ingresó por un hombre y cómo es de que el Señor Jesús vence, ¿verdad?, a la muerte. Y aquí en Romanos 6.5 habla de que fuimos plantados, si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Está hablando ya de semejanza. Filipenses 3.10 igual dice, a fin de conocerle el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, ¿verdad? De ahí tenemos este otro, donde él dice, miren, sean perfectos como vuestro Padre, ¿verdad? Ya nos está llamando a una semejanza de perfección también. A Efesios 4.13, donde habla de la evolución, ¿verdad?, hasta llegar a un varón perfecto, a la estatura del varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo, ¿verdad? Y miren Salmos 17.15 lo que dice. En cuanto a mí, yo en justicia veré tu rostro y quedaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. O sea, la semejanza hay que recuperarla. Y en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Entonces, nos llama que así como había semejanza en el huerto, tiene que haber ahora para los que habitamos en huerto. Claro que no es que en este momento lo seamos, porque ahí dice que cuando le veamos, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ver cómo es Él, porque seremos semejantes a Él. Llegaremos a esa estatura. Amén.
pero tenemos que habitar en huertos. Entonces, por cuestión del tiempo, vamos a finalizar acá. Vamos a orar, pónganse de pie. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, bendito Rey, por este privilegio que nos has dado, Padre, de poder compartir, Señor, tu palabra. Señor, ahora te clamamos, bendito Rey, para que tú nos ayudes, Señor amado, para poder ser moradores de huertos, Señor amado. Ayúdanos, Padre eterno, en el nombre de Jesús te lo clamamos, bendito Rey, para poder, Señor amado, volver, Señor, a esos principios, Señor, como dice tu palabra. Preguntad, dice, por las sendas antiguas, dice, y andad por ellas, Señor amado. Así, Señor amado, como en el huerto había semejanza, queremos recuperarla, Señor. Decir, Señor, como el salmista lo dijo, Señor, estaré satisfecho hasta que...